Muy buenos días, hermanos. Es un placer poder juntarnos un domingo más para poder alabarle, para poder cantarle. Y hoy a la mañana tuvimos la Cena del Señor, ¿no? Recordamos aquel sacrificio del Señor Jesús en aquella cruz donde murió por cada uno de nosotros. Partimos el pan conmemorando el cuerpo del Señor, después tomamos el vino también recordando la sangre del Señor Jesús, la cual nos limpió de cada uno de nuestros pecados. Y gracias a esta salvación, gracias al amor del Señor y a través de que le hemos pedido por fe que el Señor nos perdone de cada uno de nuestros pecados, le hemos pedido que nos haga salvos, que nos haga sus hijos, el Señor nos perdonó y ahora tenemos la esperanza de que un día podremos estar cara a cara con Él en la eternidad. Y por eso quería cantar esta primera canción, el himno 155, que dice: cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando el Señor decida venir a buscarnos, que nosotros no sabemos cuándo es, pero sabemos que cada vez falta menos, ¿no? Pero a pesar de las crisis y de las circunstancias que podamos estar pasando, sabemos que tenemos esta esperanza de que cuando el Señor nos venga a buscar, estamos seguros de que nos iremos a vivir eternamente con Él. Por eso, ¿qué les parece si cantamos el primer himno, el himno 155, cuando allá se pase lista, yo estaré? Cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunta el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. Cuando todas sombras huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción, y en las nubes al Señor reciban qué consolación. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. Trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame Salvador, cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia yo estaré. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece para seguir este momento de alabanza con la segunda canción? Nuestro canto expresa un sentir, dice el inicio, y dice que es preciso que se pueda oír, ¿no? En estos momentos quizás de pandemia, que aunque ahora se está empezando a liberar, ¿no? Un poquito, vamos a empezar a salir un poco más, pero la gente necesita de la palabra del Señor, la gente necesita, y más en estos momentos, ¿no? Tan particular que estamos viviendo, que escuchen de la palabra del Señor. Por eso, como dice la letra de esta canción, nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda ir en las plazas, en la calle, en las ciudades por donde estemos, que podamos predicar el Evangelio. Y es por eso que vamos a seguir cantando con esta segunda canción. Nuestro canto expresa un sentir. Nuestro canto expresa un sentir.
se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar, es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Este es el momento para actuar en cada rincón, cada lugar. Nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Él es la vida en plenitud, Él es la fuerza y es la luz, es la alegría que me alienta a continuar, es el poder para cambiar toda una vida y darle más. Jesucristo es la razón para vivir. Jesucristo es la razón para vivir. Jesucristo es la razón para vivir. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece para finalizar este tiempo de alabanza con esta última canción, reconociendo la grandeza del Señor? Dice: cuán grande es Dios, cuéntales cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios. Y como decíamos hoy en la cena, como cantamos recién, recordábamos, ¿no?, como que el Señor, siendo Dios, siendo todopoderoso, teniendo todo el poder, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, pagó cada uno de nuestros pecados en aquella cruz, obediente fue en aquella cruz, recibió el castigo que deberíamos de haber recibido cada uno de nosotros por nuestros pecados. Lo clavaron en aquella cruz de pies y manos, le clavaron una corona de espinas, le atravesaron después también con una lanza, recibió los golpes, los insultos, la humillación, todo por amor a nosotros. Y por eso es que tenemos que reconocer, quizás no entendamos el enorme precio que el Señor pagó, quizás no entendamos por qué es que el Señor nos ama tanto siendo como somos, pero qué bueno es poder recordar, como dice la canción, cuán grande es Dios, dejando todo aquel poder que Él tenía para venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros, perdonándonos de cada uno de nuestros pecados. Por eso terminamos este tiempo de alabanza con esta última canción, cuán grande es Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande
El 1 de octubre se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor. Y con ese motivo, hoy te traemos una propuesta muy especial. Si tenés más de 60 años, queremos decirte algo. No te arrugues. Pensando en vos, creamos un espacio interesante. ¿De qué se trata? De un proyecto del que necesitamos que formes parte por tu creatividad, tu talento y tu experiencia. En este proyecto realizaremos actividades manuales que nos traerán con ellas muchos beneficios. Compartiremos un espacio de charla y reflexión sobre la palabra de Dios. Juntos le daremos un significado muy especial a la actividad que hagamos. Aprenderemos a realizar actividades manuales. Mantendremos activas diferentes áreas de nuestro cerebro que beneficiarán su funcionamiento y, por supuesto, nuestra salud. La edad arruga la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Contamos con vos. ¿Contamos con vos? Contamos con vos. Contamos con vos. ¿Contamos con vos? Contamos con vos. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Proverbios 16:31. Y bueno, hermanos, ya habiendo finalizado este tiempo de alabanza, le damos la bienvenida y las gracias a nuestro hermano José Carbonell, que tiene ahora a cargo la palabra. Así que predispongamos también nuestro tiempo, nuestro corazón también para poder escuchar la voz del Señor a través del hermano. No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Bienvenidos a todos los hermanos que se reúnen para que podamos escuchar los consejos sabios de la palabra eterna de Dios. En esta oportunidad quisiera yo traer uno de los temas más importantes que la Biblia tiene, fundamento de nuestra fe, fundamento de nuestra salvación, y por eso qué hermoso es poder conocer más de lo que Dios dice para con este tema. Este tema es acerca de la gracia soberana de Dios, la gracia bendita de Dios, la gracia que ha sido desplegada de Dios en todos los creyentes. Y qué importante es poder conocer de esa gracia, porque todos sabemos que esa gracia es el regalo de Dios que no merecíamos. Es el regalo que Dios nos hizo en Cristo Jesús, la salvación eterna del alma y la vida abundante en Cristo Jesús, que no merecíamos, que nadie podía recibir y que sin embargo a través de la fe en Cristo Jesús hemos podido recibir. Comenzamos leyendo lo que Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, ya él dice, y vimos su gloria, hablando del Verbo encarnado, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero añade en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque dice la Biblia, pues por medio de la ley, por medio de Moisés fue dada la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es aquella bendición que Dios nos da, es aquella bendición que ha hecho que nuestras vidas cambien, nuestras mentes se sean transformadas, el pecado sea perdonado. La gracia va al pasado y remueve todo aquello que nosotros no podíamos cambiar. La gracia lo cambia. Viene al presente y reprograma todo aquello malo que hay en nuestro corazón para que tengamos nuevas metas y hace que el futuro sea reconstruido para que podamos extender la mano hacia metas diferentes. Qué hermoso que es la gracia, porque la gracia es sublime. La gracia es bendita, es maravillosa la gracia derramada en el corazón de cada creyente. Pero ¿de qué manera puede quedar en nuestras mentes grabada la enseñanza de la gracia? ¿De qué manera puede quedar en nuestras mentes grabado lo que Dios nos enseña a través de su libro de la gracia?
Y yo quisiera que a través de enseñanzas que vayan a quedar en nuestras mentes, que vayan a quedar seguras en el pensamiento, podamos recordar este tema acerca de la bendita gracia de Dios. En primer lugar, decir que con la letra S, la gracia salva. Cuando nosotros leemos en una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a Tito, el capítulo número 2, podemos allí encontrar una enseñanza maravillosa que tenemos que leerla. Capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios es lo que no merecíamos. La gracia de Dios es la salvación que no merecíamos, y a través de esa gracia, bendita gracia, sublime gracia, el hombre ha recibido la salvación eterna del alma. Cuando nosotros pensamos en la misericordia, pensamos en que la misericordia nos libra del castigo. Cuando nosotros pensamos en la gracia, pensamos que no solamente hemos sido librados del castigo, sino que se nos regala el cielo. Porque la gracia suple todas las necesidades. La gracia es abundante para la salvación eterna del alma. Y cuando uno de los hombres más famosos que escribió este libro y este contexto, cuando habla acerca de que la salvación es por gracia, es la gracia que abarca a todos los hombres, ha estado recordando las palabras del Señor Jesucristo cuando habló del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo recordó que en la casa del Padre habría muchos bienes y que Él estaba lejos de la presencia del Padre. Por eso Él volvió en sí, Él reconoció en su corazón y regresó al hogar. Esto es la doctrina del arrepentimiento para poder reconciliarse con su Padre y finalmente vivir en la casa del Padre. Esa ha sido la historia de fe, esa ha sido la historia de la salvación del hombre, esa ha sido la historia de la gracia de Dios bendita derramada en el corazón de los seres humanos, y por eso en esta hora predicamos acerca de la bendita gracia de Dios, que es la bendita gracia que salva. Pero en segundo lugar, yo quisiera considerar que esta gracia de Dios es la gracia que satisface. Muchas personas, cuando llegan a Jesucristo, vienen cansadas, vencidas, amargadas, vacías, con sed, como vino la mujer samaritana, pero cuando encuentra a Jesucristo, encuentra la satisfacción completa del alma. Cuando encontramos a Cristo, encontramos todo. Cuando encontramos a Cristo, encontramos todo lo que provoca la satisfacción para nuestras vidas espirituales. Cuando yo pienso en la palabra satisfacción, pienso en la palabra que dejó el Señor como ejemplo en la antigüedad, en el desierto, cuando los hombres que llegaron al desierto no tenían nada, no tenían comida, no tenían agua, no tenían carne, y sin embargo Dios les dio todo, porque Dios es el que da todo al que lo necesita. Y sin embargo el pueblo comenzó a quejarse. Y sin embargo el pueblo comenzó a quejarse del maná que recibía todos los días. Ellos dijeron en su corazón: queremos volver a Egipto. En Egipto había mejores comidas, en Egipto había mejores lugares. Ellos se olvidaron de que el maná iba a satisfacer todas las necesidades del físico a través de 40 años en el desierto. Porque la palabra de Dios satisface, es vida, es eficaz. Y ellos comenzaron a quejarse. Cuando uno no está satisfecho, comienza a quejarse. Se queja de lo que Dios nos da, se queja del maná, porque comienza a decir: yo necesito algo más que la maná. Se queja del agua que brotó de la peña, se queja de las codornices que vinieron del aire. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a sentir orgullo en su corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios brotando una raíz de amargura, y que por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Es que el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto y nunca le faltó nada, porque Dios es suficiente. Dios es suficiente para darnos todo lo que necesitamos. Fíjese que cuando usted lee acerca del desierto de Sinaí, en el desierto de Sinaí no hay vida. Una persona no podría soportar una semana viviendo allí. No hay sombra, no hay agua, no hay comida. En el desierto de Sinaí la temperatura en el día es tremendamente alta. En la noche llega a punto de congelación. Nadie podría vivir o sobrevivir en ese lugar. Y ahora me pregunto cómo pudieron vivir casi 2 millones de personas en ese lugar 40 años sin que les falte nada. Es porque Jesucristo, que dice es suficiente para todo, Dios los guió a través del desierto, como Jesús también nos va a guiar a nosotros, porque su gracia es la que satisface. Por eso pedimos al Señor en esta hora: Señor, danos más de tu persona, más de esa gracia es suficiente. Y acá lo dice, gracia sobre gracia. Es como una fuente de agua que salta para vida eterna, que satisface el corazón, que satisface el alma y que da al creyente la palabra satisfacción. Pero en tercer lugar, no solamente que la gracia salva, que la gracia satisface, sino que en tercer lugar la gracia permite que sirvamos. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el Señor, hablando a los discípulos que estaban con Él: ustedes han hecho milagros, ustedes han ayudado a la gente, ustedes han servido a las personas, por eso ha llegado la hora de decirles: de gracia recibiste, de gracia puedan dar. Y en este ejemplo de la palabra de Dios, para hablar de la gracia, viene a la mente nuestra el ejemplo de la multiplicación de los panes. Es decir, el Señor está subiendo a la colina con sus discípulos y allí se va a sentar para que tengan comunión con Él y Él les enseñe uno de los más extraordinarios milagros que el Señor iba a hacer, uno de los milagros más importantes que iban a tener los hombres para ver que Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y allí Él, levantando los ojos, ve que una gran multitud va subiendo a la colina. Y cuando van subiendo a la colina, Él les indica: mire, van a tener este problema, y este problema es: vamos a darle de comer, vamos a darle pan. Y lo primero que piensan los hombres en su necesidad y en su pobreza, dice: ¿de dónde vamos a sacar para que tengan pan para comer todos estos? Y entonces comienzan a preocuparse, comienzan a preguntarse, comienzan a verse a sí mismos para darse cuenta que el hombre no puede hacer nada porque no tiene nada. Ahora se da cuenta uno que hay un muchacho que tiene panes y peces, pero ¿qué es eso para tantos? Hasta que los toma el Salvador en sus manos y comienza el gran milagro. Cuando lo poco se hace mucho, cuando su gracia magnífica comienza a multiplicar lo que nada es. Y entonces llega el momento que le dice el Señor a los discípulos: dadle vosotros de comer. Porque la gracia es tan abundante que permite que nosotros podamos tomar de ese pan, del milagro del Señor, y poderlo repartir entre otros. Qué hermoso es poder ver aquel grupo de personas divididas, y allí están los discípulos llevando para poder servir y para poder dar de la gracia que han recibido del Señor. Nosotros también somos manantiales que llevan la gracia de Dios. Somos manantiales que llevan
los milagros de Dios y necesitamos ser aquellos que sean fuente de bendición para otros, porque la gracia nos hace servir a otros. La gracia hace que nosotros tengamos el gozo de servir a otros y por eso el Señor nos ha llamado para que en esta gloriosa gracia nosotros, cada uno, según el don que ha recibido, lo pueda administrar, pueda ser un mayordomo, pueda ser un ministro, que pueda administrar la multiforme gracia de Dios, es decir, la multicolor, es decir, las muchas formas que tiene esa gracia. La gracia que levanta, la gracia que sostiene, la gracia que da vida, la gracia que da el amor que solamente Dios puede dar, es la gracia que nos ha dado para que nosotros podamos servir a aquellos que nos necesitan. Qué tema extraordinario porque abarca el tema de la salvación. Qué tema extraordinario porque abarca el tema de la satisfacción del corazón, para que ninguna raíz de amargura brote y nos contamine. Qué extraordinario tema porque nos sirve para servir. La gracia nos ayuda a servir como Cristo nos sirvió a nosotros. Pero en cuarto lugar, la gracia socorre. Porque dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermanos, acercándonos al trono de la gracia. Es decir, hay un trono abierto, el trono de la gracia, para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Es decir, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, de lágrimas, de ansiedades, puede estar pasando por la derrota más grande que uno pueda tener, la noche más oscura, la tormenta más adversa, y sin embargo sale de la palabra de Dios un trono de socorro, un trono de gracia, un trono de luz donde el alma necesitada puede ir y decir, Señor, no puedo más. Y vengo a ti para que haya paz, haya socorro, haya consuelo, como solamente en su presencia puede haber, porque la gracia de Dios produce consuelo. Porque solamente la gracia de Dios nos consuela como ninguna otra cosa. Dice el Señor Jesucristo, yo me voy, pero enviaré a otro de la misma altura, de la misma esencia, a otro que es el Espíritu Santo, el Consolador, que vendrá a ustedes, que estará con ustedes. Ese Consolador les guiará la verdad, ese Consolador les cautivará, ese Consolador les convencerá de juicio, de justicia y de pecado. Ese Consolador es el que va a venir a nosotros y vamos a clamar, pero no sabemos cómo clamar, pero Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque su gracia es tan grande que llega hasta lo último del secreto del corazón, de la necesidad del alma, de la ansiedad. Y nosotros podemos descansar en aquel que es. Yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Su gracia llena los espacios vacíos del alma para podernos dar socorro, para podernos dar ayuda, para podernos dar aliento. Palabras de consuelo, palabras de ánimo, malos pensamientos que se van de la mente, la depresión y la angustia, el pozo oscuro de la desesperación, donde el trono del socorro está abierto para alcanzar gracia, para alcanzar el oportuno socorro en la misma presencia de Dios. Qué maravilloso es pensar en su gracia, la sublime gracia de Dios. Porque cuando pensamos en la gracia, pensamos en la salvación, pensamos en la satisfacción,
pensamos en el servicio, pensamos en el socorro, pero para terminar este pensamiento que queremos compartir y que quede en nuestras mentes el tema de la gracia nos santifica. Porque Romanos capítulo 5, versículo 20, nos recuerda a nosotros que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia de Dios nos limpia, nos santifica, nos purifica. Recordamos que hay una gracia propia de Dios, una gracia que es inmanente de la persona de Dios, es un atributo de Dios, la santidad. La santidad es un atributo de Dios, es propio de Dios, porque Dios es Dios santo. Por eso nos exhorta a pensar, sed santo porque yo soy santo. Pero la santidad también fue primitiva en la creación. Cuando Dios lo creó todo, lo creó sin pecado hasta la caída del hombre. Ahora cuando viene Cristo a nuestras vidas, comienza una santidad posicional en nuestras vidas. Nosotros somos santos por posición. La iglesia es santa por posición. Es decir, es el título que hemos recibido de Cristo cuando recibimos a Cristo como Salvador, y esa santidad nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque nos justifica de todo aquello que está mal. Es la gracia de Dios que nos justificó. Pero en segundo lugar, nuestra santidad es progresiva, porque cada día nosotros necesitamos estar luchando con esta vieja naturaleza que nos tira hacia abajo, para que Cristo y para que esta nueva naturaleza, para que podamos andar en el Espíritu y no podamos satisfacer los deseos de la carne. Esa santidad es una santidad que progresa día tras día. Es decir, hay una santidad que es propia de Dios, una santidad primitiva en la creación, una santidad nuestra que es posicional, una santidad nuestra que es progresiva en la actualidad. Pero qué maravilloso que la gracia de Dios nos habla de una santidad permanente. Esa santidad permanente es la que vamos a gozar para siempre en el cielo, libre del pecado. Él va a enjugar la lágrima de todos ellos. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá separación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios hace que nuestra santidad sea una santidad perfecta, una santidad permanente, una santidad futura que vamos a estar gozando en la misma presencia de Dios. Qué maravilloso es poder hablar de la santidad. Qué maravilloso que la gracia de Dios nos lleva a una vida de santidad, nos santifica. Por eso ya no permanecemos en el pecado, porque hay gracia sobre gracia, y de esa gracia tomamos todos. Hubo una ley de Moisés, y esa ley de Moisés descubría toda nuestra maldad, toda nuestra incapacidad. La ley de Moisés descubría todo lo malo que éramos nosotros. Pero un día llegó la gracia bendita del Señor Jesucristo, que nos limpió, que nos lavó y que nos presentó de una forma completamente diferente. Qué hermoso es pensar en la gracia, porque la gracia trae salvación al alma, porque la gracia trae satisfacción. La gracia nos hace que sirvamos los unos a los otros. La gracia hace que podamos tener socorro, cualquier sea nuestra necesidad, cualquier sea el momento oscuro que podamos estar pasando, cualquiera sea el momento de prueba que estemos pasando, hay consuelo, hay paz, hay socorro en la gracia abundante de Dios, porque la gracia toma los pedazos de nuestras vidas y la reconstruye, la reprograma, hace que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La gracia hace que seamos santos, la gracia nos lleva a vivir una vida de santidad.
Para terminar, quiero hablar acerca de aquella canción famosa que muchas personas han cantado y de muchas épocas. Tal vez sea el himno más famoso que se ha cantado y se ha compuesto entre la música cristiana, y es el himno que habla justamente de la sublime gracia de Dios. Este himno, que es muy famoso, muy conocido por toda la humanidad, es un himno que se sabe quién fue el autor de la letra, pero la música es una música que tiene un autor desconocido. Ese hombre que escribió en los años 1700 este himno extraordinario, su nombre es John Newton. John Newton fue un hombre de una historia muy triste, que quedó huérfano, que quedó con su padre era marino, él conoció la vida del mar y la vida en contra de Dios, en contra de todo lo que era tener fe, y dentro de esa vida y dentro de esa profesión se acercó mucho a lo que eran los barcos que llevaban desde Inglaterra hasta el África a personas que iban a ser esclavos. La esclavitud fue algo tremendo. Cuando uno lee la historia, cómo trataron a los esclavos, cómo trataron a las personas, tremenda era cómo trataban a las personas, los llevaban cadenados, estaban desnudos, no podían hacer sus necesidades en cualquier lado. Ellos comían pan y agua solamente y eran llevados por barcos y los llevaban a través del continente y eran vendidos. Era una vida trágica, y este hombre, John Newton, era una persona bastante agresiva con este negocio. A mucha gente llegó hasta matarlos para poder llevar este negocio adelante, el negocio de tráfico de esclavos. Ahora una noche en su barco sufrió una tormenta muy grande, parecía que se iba a partir la nave. Y cuando estaba en lo más tremendo de esa angustia y de esa tormenta y de esa prueba, John Newton reconoció a Cristo como su Salvador personal. Cuando él conoce a Cristo como Salvador personal, su vida cambia. Comienza completamente a ser diferente, comienza a predicar de la libertad, de detener el negocio de la esclavitud, comienza a predicar, y no solamente comienza a predicar, sino que se convierte él en uno de los pastores protestantes más importantes de la historia, comienza a escribir himnos, comienza a escribir sermones, pero uno de los himnos más sobresalientes de su producción es el que dice sublime gracia. Es aquel que dice sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Él comienza a escribir un himno que habla acerca de la gracia que da libertad, la gracia que puede dar libertad de cualquier esclavitud. Y dice que él es muy probable que la música también la haya puesto, y la música ha sido escuchada en la parte más baja de los barcos donde los esclavos venían cantando. Aún así venían cantando. Él sacó esta música para ponerle a esta letra, decirle sublime gracia que me enseñó a caminar, la sublime gracia que siempre voy a estar feliz, la sublime gracia que un pecador encontró a Cristo Jesús. Esta canción se hizo famosa cada vez que el hombre ha sentido libertad, ha querido conquistar temas, ha querido llegar más arriba,
tanto personas cristianas como no cristianas la han entonado. Esta canción se entonó cuando los indios cherokees iban siendo desalojados de su tierra en los Estados Unidos. Ellos iban cantando esta sublime gracia. Este himno se cantó cuando el muro de Berlín cayó y entonces las personas cantaron sublime gracia. Este himno se cantó cuando Mandela, el presidente de Sudáfrica, fue liberado, la libertad, y entonces cantaron sublime gracia. Este himno se cantó cuando murió Martin Luther King, aquel hombre que luchó por la libertad racial. Este himno se cantó cuando el tsunami destruyó gran parte de la población. Este himno, sublime gracia, es el himno que lleva el ser humano de reconocer el amor, la gracia, la salvación, el perdón que solamente pueden dar la comunión íntima con el Señor Jesucristo como Salvador, como Señor de la vida y el corazón. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Ser virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las pliegas preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le va a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. 12 aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Va a inspeccionar un campo, lo compra y con esas ganancias se planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Pero su mano es pobre y extiende su mano al necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres así hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana en la hermosura. La mujer que le teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto en sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Feliz día, mamás, a las que nos dieron la vida, a las que no, pero se encargaron de cuidarla, a las que ya no están y a las que vendrán. Esto y mucho más, ustedes se lo merecen. Feliz día, mamás. Un saludo a todas las mamás y les queremos decir que las queremos mucho. ¡Feliz día, familia! ¡Mua! Te amo, mamá. Feliz día de la madre. ¡Feliz día, mamá! Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Tu
Caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas, y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente. No, no. Gracias, mamá, gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde 1000 años y que nunca estés ausente.